Antushi hayasna yana hat awara que kaputchi suru puna waumai. Rewerin hatin te kasa arata kanamu wayu te kasa anas te tarata kama naya kasa chiki suru no mai wayu. Desde 1983, cada 5 de septiembre se rinde homenaje a las miles de mujeres indígenas que luchan hombro a hombro con los hombres por la pervivencia de los pueblos indígenas. Este día se estableció como el Día Internacional de las Mujeres Indígenas en honor a la lucha de Bartolina Sisa, indígena aymara, asesinada brutalmente en 1782, quien representa la resistencia indígena ante la colonización española. La organización Fuerza de Mujeres Guayú realizó este 5 de septiembre un conversatorio titulado Mujeres Indígenas y otras formas de sabiduría, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en el cual resaltaron la lucha y los procesos que adelantan diferentes mujeres en Latinoamérica desde sus territorios en estos tiempos de pandemia. Actualmente el papel que desempeña la mujer en el marco de la pandemia del COVID-19 es fundamental porque permite encontrar un equilibrio a través de la palabra, del consejo y del cuidado. Yo diría que en medio de la pandemia, lo peor que nos está pasando es ni siquiera estamos muriendo por el COVID, estamos muriendo a raíz de la agudización del conflicto armado, ¿sí? Y de la negligencia del gobierno en poder atender esa situación. Somos una región de la cultura de la feria, muy diferente al resto del país. Aquí en el norte hay muchas ferias y muchas mujeres, principalmente desde esa precarización laboral, trabajan de esta manera y hoy día no tienen cómo trabajar, no tienen cómo tener comida hoy día. O sea, la situación realmente es grave y las políticas de gobierno no han sido para nada eficientes para la sociedad chilena en general y menos para los pueblos indígenas. Pero no solamente, como decía la compañera Rosalba, es el tema interno. También tenemos la dificultad de que no solamente nos mata la pandemia, también nos mata el conflicto armado en la costa pacífica, que no solamente afecta al pueblo Aguay y Perara, sino también afecta al pueblo Pasto, que está en la zona de la parte de la Amazonía y la parte pacífica. La tradición es como una anciana que sentada a la orilla del camino del tiempo va contándole a las generaciones futuras acerca de sus vivencias. Con esta oralitura que inmortalizó el escritor Ramón Paz Ipuana, podemos deducir acerca de la importancia de la mujer guayú para nuestro pueblo. Y es que por línea materna recibimos los saberes ancestrales. Es a través de la herencia matrilineal que podemos ser guayú. Podemos conocer acerca de los valores, los principios y las virtudes de nuestro pueblo. Por línea materna es que nosotros podemos considerar que la mujer es el territorio firme, la principal espacialidad de desarrollo de vida, es el origen y la pervivencia de nuestro pueblo. A pesar de la importancia de la mujer guayú, no han sido ajenas a la violencia física y psicológica en la sociedad. Franklin Martínez, director general de la Fiscalía del Departamento de La Guajira, nos cuenta la situación o el registro de violencia contra la mujer en el departamento. ¿Qué se denuncia y qué no se denuncia? Dentro de la violencia intrafamiliar, en lo que va corrido del año 2020, se han recibido 356 denuncias. En lo que corresponde a delitos sexuales en todas sus modalidades, se han recibido 251 denuncias este año, pero de ellas, solo 186 corresponden a hechos ocurridos en el 2020. En materia de feminicidio, esta seccional ha manejado 20 casos. De esos 20 casos, tenemos resuelto el 100%. Este año solamente se han presentado 2 y ya están resueltos en un 100%. Muchas veces las mujeres se abstienen de denunciar por varias razones.
Una, el machismo que nos impera, y entonces algunas mujeres creen que eso es normal, que esa subyugación que tiene el hombre hacia la mujer es normal y que ello le da derecho incluso a maltratarla. Algunas tienen esa falsa creencia. Otras lo hacen por miedo, es decir, por temor a las represalias, no denuncian. Y otras porque de todas maneras guardan la esperanza de que su compañero o el agresor cambie de actitud, prefieren quedarse callada con la esperanza de ese cambio que nunca va a llegar, porque los agresores siempre serán agresores y cada vez van escalando más al punto de que pueden poner en peligro la propia vida de esas personas. En los delitos sexuales ocurre algo similar, pero más que todo también tiene mucho que ver los prejuicios sociales. Entonces no denuncian para que no la estigmaticen como una mujer que ha sido violada, o las madres no denuncian a los violadores de sus hijas para que no se le esté señalando como una niña que fue violada. No se puede considerar tan solo violencia al maltrato físico, al alma o al espíritu de las personas. Se considera también que es violencia todo abuso al territorio o a la madre tierra, como la consideramos los pueblos indígenas. Tenemos este día con nosotros a Jacqueline Romero, quien es guayú del clan Epiello y miembro de la Fuerza de Mujeres Guayú, defensora de los derechos humanos y ambientales, quien nos va a hablar acerca de cómo ha sido este proceso de promoción y lucha por los derechos de las mujeres en diferentes situaciones de riesgo y vulnerabilidad a las que son sometidas dentro y fuera del territorio guayú. Las mujeres guayú, ¿cómo afrontamos las violencias? Yo creo que primero hay que comenzar por reconocer y hacer un autoanálisis de qué son estas prácticas que han sido históricamente violentas contra o hacia las mujeres, y que de la misma manera con el manto cultural, y que por eso también hemos sido muy cuestionadas por querer poner en la discusión este manto cultural que pretende invisibilizar, y sobre esto también está la invisibilidad institucional frente al tipo de violencias que se viven o que tienen que afrontar las mujeres indígenas, en el caso nuestro, pues que las mujeres guayú. Frente a eso tenemos que también tener propuestas, también tenemos que tener este tipo de planteamientos que inviten a que este tipo de violencias se tienen que superar. No es justo y no es posible que dentro de las culturas, y en el caso nuestro y en los últimos tiempos ha sido pues también muy cuestionable el tema de la violencia sexual, a donde hemos hablado de que esto se tiene que tratar por justicia ordinaria, porque se tiene que hacer un tratado con el tema de la víctima, pero que dentro de la cultura eso simplemente lo queremos arreglar con el tema de la compensación desde nuestro sistema normativo guayú, muy respetable, porque como guayú creo que hace parte de la gran riqueza cultural que tenemos, pero hay cosas que están fallando, y hay que decirlas, y son violentas contra las mujeres, contra las niñas, contra los niños. Y eso tenemos que comenzar a hacer un ejercicio desde la casa, desde lo comunitario, desde lo organizativo, para poder ir generando este diálogo y que no sintamos que nos estamos atacando entre nosotros mismos, o que los hombres, nuestras autoridades, sientan que es un ataque de las mujeres hacia los hombres, porque no hay nada más alejado de la realidad que eso. En Colombia existe una normatividad que vela por la prevención y judicialización de la no violencia contra la mujer, y entre ellas la Ley 1257 de 2008, que describe los tipos de violencia y obliga a las instituciones públicas a responsabilizarse, prevenir y sancionar. En territorio guayú existen diferentes fundaciones y organizaciones que se han dedicado al trabajo de la capacitación y la promoción de los derechos fundamentales de las mujeres y niñas en este territorio. Tenemos a Estela Cárdenas, quien es la directora de la Fundación Renacer, quien nos va a estar contando acerca de cómo ha sido ese trabajo de la Fundación en el departamento de La Guajira para poder identificar y atender a las niñas y mujeres que han sido víctimas de violencia de género.
En el 2018 iniciamos un estudio sobre la situación de la explotación sexual en general en La Guajira. Tomamos Uribia, Maicao, Riohacha y Albania. Y ahí en ese proceso empezamos a identificar que evidentemente la situación era mucho más grave de lo que habíamos visto. Empezamos a identificar niños y niñas indígenas y no indígenas entre los 8 años y los 17 años que estaban siendo comercializados por distintos actores en el territorio. Había presencia de hombres y mujeres que trasladaban niños de un lado a otro en el territorio, niñas que eran sacadas de sus territorios indígenas y de sus rancherías y siendo vendidas en otros territorios, especialmente en la zona del mercado. En el caso de Riohacha, en la zona del mercado, en la primera, identificamos varias niñas, adolescentes en ese momento. Luego en Maicao, pues la cosa era mucho más compleja porque era toda la combinación entre niñas indígenas y niñas pues migrantes que venían provenientes de Venezuela, que muchos venían solos al territorio. Con las niñas indígenas también identificamos que llegaban a ciertos espacios en Maicao, y ahí en esos espacios en Maicao empezaban a ser comercializadas por personas también indígenas que de alguna manera las llevaban a espacios donde las niñas eran, digamos, como vendidas y vendidas. Estoy hablando de llevadas 2 horas, 3 horas, 4 horas a un motel, y las personas las esperaban afuera y luego las trasladaban nuevamente al sector de donde las habían recogido. Trabajamos para que las niñas y las mujeres dentro de las comunidades identifiquen la diferencia entre la trata, la explotación sexual y digamos ya ahí hemos podido intercambiar con algunas personas de la cultura y hemos podido entender que evidentemente eso no hacía nada, no para nada era parte de la cultura, para nada, y hemos empezado a trabajar para que las mismas comunidades puedan poner una mirada sobre situaciones de violencia y explotación sexual. También es importante que como mujer conozcas cuáles son tus derechos. Derecho a la educación, igualdad de derechos civiles, libre pensamiento, derecho al trabajo, derecho a decidir por tu cuerpo, derecho a la libre expresión, derecho a no ser violentada ni física, verbal y psicológicamente, derecho a no ser asesinada o agredida sexualmente. Mujer, no permitas que tus derechos sean vulnerados. Si hay algún hecho o acontecimiento dentro de tu comunidad o tu territorio que quieras compartir con nosotros a través de Surupuna Woman desde el territorio, sencillo, puedes hacerlo enviándonos un corto video. Para este video debes grabarlo de forma horizontal. Debes de tener por lo menos una entrevista y las imágenes que vayas a grabar deben de ser de aproximadamente unos 15 segundos. Recuerda que si te ha gustado este video, darle like y compartir con tus amigos. Nos vemos la próxima semana en Surupuna Woman desde el territorio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Red Comunicaciones Guayú, Instagram, Red Guayú, YouTube, Red Comunicaciones Guayú. Y les dejamos el contacto telefónico para que hagan llegar sus videos, fotos y audios desde sus barrios, rancherías o el lugar donde te encuentres. 312-282-6567 o al 314-389-1609. Anaya WhatsApp.